Repasemos los objetos GeneXus que llevamos estudiados. Tanto el objeto transacción como el objeto webPanel ofrecían una pantalla en ejecución para que el usuario pudiera interactuar, tanto realizando operaciones de CRUD, create, read, update, delete, sobre la base de datos para el caso de la transacción, como consultando datos, filtrando, realizando acciones para el caso del webPanel. En ambos casos, entonces, en el mismo objeto se modela tanto la User Interface como se especifica el código que gobierna el comportamiento. Ese código es tanto procedural, es decir, comandos que se ejecutan secuencialmente del primero al último, como sucede en el caso del código escrito para los eventos, como declarativo, como en el caso de las reglas, donde el orden, salvo excepciones, no importa. Por otro lado, estudiamos el objeto DataProvider, que permitía devolver cargados en memoria tanto datos estructurados simples como colecciones de ellos. No tenía User Interface, era batch, y no nos permitía actualizar la base de datos, sino a lo sumo consultarla. Por eso lo ubicábamos en este casillero. La forma de cargar estos SDTs o colecciones de SDTs era mediante una codificación declarativa. Pero podríamos conseguir exactamente lo mismo, aunque con codificación procedural, como la que usamos en eventos de webPanel, mediante otro objeto, el procedure. Este objeto puede recibir y devolver información, y su característica principal es que allí se codifica en forma procedural y batch. Así, este objeto no solamente permite hacer lo mismo que un data provider, pero en forma procedural, sino mucho más, porque su campo de acción es mucho más general. Podrá así consultar la base de datos, y no necesariamente para devolver un SDT o una colección, sino cualquier cosa. Pero también podrá actualizarla con determinados comandos. Además, no solo permitirá manipular en forma batch la base de datos y realizar consultas, sino que podrá también crear listados PDF con la información que recabe, realizar exportación de datos a través de la generación de archivos Excel, XML, JSON, etc., realizar importación de datos leyendo archivos externos, escribir o generar archivos en el servidor, integrarse con servicios externos, consumir o publicar APIs, enviar pedidos HTTP, enviar emails, realizar cálculos complejos y mucho más. En este video veremos un ejemplo de procedimiento utilizado como función, donde tendrá que consultar la base de datos para realizar un cálculo simple, no complejo. En video anterior, a partir de un SDT Attraction Info, habíamos declarado un data provider que devolvía cargada una colección de ese tipo de datos, filtrando sobre la entidad Attraction las atracciones turísticas de París. Esto era lo que devolvía con los datos que teníamos en la base de datos, que eran estas dos atracciones de París y esta de Beijing. Para cada ítem de la colección a ser devuelta, a cada miembro del ítem le asignábamos un atributo, salvo al último, al que le asignábamos 0, porque no teníamos un atributo que lo registrara. Ahora, a ese valor lo vamos a calcular dinámicamente para cada atracción, es decir, para cada uno de los registros de la entidad Attraction que satisface este filtro. ¿Cómo sería ese cálculo? Podemos pensarlo como una función tal que para cada atracción que satisface el filtro, con estos datos París se identifica con el par 2,1, esta primera atracción, Louvre Museum, lo hace, cumple el filtro. Entonces se creará un ítem para ella. El valor que debemos calcular corresponde a la cantidad de vuelos que llegan a su ciudad. Entonces tenemos que tomar su ciudad, que por el filtro será la misma, para así poder recuperar todos los vuelos que lleguen a aeropuertos de esa ciudad. Con estos datos solo será este. Estos serán entonces los vuelos recuperados. Para la atracción 1, entonces, si los contamos, la cuenta dará 3. Y ese resultado de la función se asignará al miembro Flights Arrivals.
y por tanto el primer ítem de la colección que armará el data provider quedará así. Esa colección tendrá solo un ítem más, el de la atracción 3, que satisface el filtro. Entonces, para calcular los miembros ID, name, country y city de ese ítem, toma directamente los valores de los atributos. Algunos están en el propio registro de la tabla base, como Attraction ID y Attraction Name, y otros en tablas de la extendida, como Country Name, que aquí no hemos graficado, y City Name. Pero para Flights Arrivals deberá ejecutar esa función, que es la que implementaremos como un objeto procedimiento. Deberemos pasarle un parámetro que corresponderá al ID de la atracción de la que se quieran obtener la cantidad de vuelos que llegan a su ciudad. Entonces invocaremos pasando el atributo Attraction ID. El procedimiento realizará el cálculo como vimos antes, que en este caso dará el mismo resultado de 3, porque la ciudad es la misma, París. Tendremos que crear entonces un procedimiento en nuestra KB, al que podemos llamar así, para indicar que obtendrá mediante un cálculo la cantidad de arribos de vuelos. Este objeto deberá recibir de parte de quien lo invoque el identificador de una atracción turística, para lo que deberá declarar una variable de entrada, que vendrá cargada cuando el procedimiento se comience a ejecutar con el valor que le haya enviado el objeto que lo llamó. Entonces, si aquí colocamos la invocación getFlightsArrivals, pasando por parámetro entre paréntesis el valor que tenga en ese momento el atributo AttractionID, para la primera iteración del grupo, el atributo tendrá el valor 1. Entonces se le enviará 1 al procedimiento, que inicializará la variable con ese valor, y allí comenzará su ejecución. Cuando termine, el procedimiento deberá devolverle a quien lo invocó un número que será calculado dentro del procedimiento. Debemos declarar entonces la variable que registrará ese resultado. Esa variable comenzará vacía y será dentro del source del procedimiento, entre todo su código, donde será cargada. El valor que devolverá el procedimiento a quien lo invocó será el valor que tenga la variable al terminar de ejecutarse todo el código del source, una vez que se llegó al final. Por tanto, habrá que definir estas dos variables en el procedimiento, pero además habrá que indicar que serán parámetros para comunicar a este objeto con quien lo invoque. Vamos a pedirle al asistente que inicialice por nosotros un procedimiento getFlightsArrivals, que reciba un ID de atracción y devuelva la variable FlightsQuantity. En este momento estaba pidiéndole a sus agentes especializados en cada cosa la resolución del pedido. Esperamos. Bien, aquí nos contestó habiendo creado el procedimiento. Vemos que dentro de él creó las dos variables. Para Attraction ID no eligió bien el tipo de datos, pero no importa, se lo cambiamos. Observemos que tenemos la clásica pestaña de Source y que nos dejó aquí este comentario. Es que aquí es donde deberemos escribir los comandos para asignar valor a FlightsQuantity, que será la variable de salida, porque si observamos la sección de reglas, vemos esta declaración. Se trata de la regla PARM, que es la que especifica los parámetros que este objeto intercambiará con quienes lo invoquen. Reparemos en el hecho de que se trata de una lista ordenada de parámetros. Los modificadores in y out son opcionales, pero utilizarlos da claridad y evita problemas. Existe también el in-out, que se utiliza cuando se quiere indicar que un parámetro será de entrada y de salida. Esta regla PARM es fundamental porque es universal. Es la regla que se utilizará en cualquier objeto, no solo procedimiento, que pueda ser invocado por otro, justamente para declarar los parámetros de interacción. Por supuesto, podríamos haber creado este objeto procedimiento nosotros mismos, con New Object, eligiendo Procedure. Ahora que tenemos definidos los parámetros de comunicación de este objeto,
Podemos incluso, antes de escribir su código, grabar el objeto e ir a nuestro Data Provider getAttractionsList a asignarle a este miembro de estos ítems que se cargan a partir de la información de la base de datos, el resultado de invocar al procedimiento que acabamos de crear. Vemos cómo al comenzar a digitar su nombre ya nos lo ofrece. Entre paréntesis debemos indicar qué es lo que debemos pasarle como parámetro, y será el atributo AttractionID. Será el mismo que este AttractionID, que es el valor del atributo de la base de datos para cada iteración. Queda bastante claro que como el procedimiento recibe un parámetro de información y devuelve un resultado, es que podemos pensarlo como una función. Ahora sí, solo nos resta programar el procedimiento, es decir, escribir el código por el que realizaremos el cálculo. Lo haremos en el siguiente video.